noche con un estudio bíblico más y empezamos lo que se le conoce como las cartas pastorales. ¿Por qué razón? Los que hemos estado en los estudios, que gracias a Dios la mayoría, se han dado cuenta que las cartas han sido dirigidas a iglesias, ¿verdad? Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses. Esas son iglesias establecidas en esos lugares. Los lugares se llamaban así, ¿verdad? Por eso el apóstol escribía esas cartas. Sin embargo, en el capítulo 1 de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, la carta está dirigida a una persona. No sé si están notando eso. Ese pequeño detalle da a entender que el apóstol también, Dios le usó para dar instrucciones a los ministros de aquel tiempo. Dios le había usado para que hubiesen nuevos líderes después de él. Y qué bonito es saber que después de que parta un pastor, vaya otra generación después de nosotros enseñando la palabra de Dios. Y ojalá así sea, para que el evangelio continúe. Cuando el apóstol escribe esta carta a Timoteo, él ya le había delegado autoridad como líder de la iglesia. Y por eso se le conoce como las cartas pastorales. Fueron dirigidas a 3 líderes de aquel tiempo. El primero es Timoteo, el segundo es Tito y también aparece Filemón. Esos 3 personajes eran líderes de las iglesias en los tiempos del apóstol Pablo. Y como volvemos a repetir, el deseo del apóstol era que el evangelio se siguiera predicando correctamente. Para eso Dios le usó para levantar estos siervos y les dio indicaciones para que a través de ella ellos entendieran que Dios les iba a respaldar, que había una forma correcta para predicar la palabra de Dios y que no tenían que salirse de esa doctrina. La iglesia es necesario que tenga una sana doctrina, y una sana doctrina solo puede estar basada en la palabra de Dios. Fuera de la palabra de Dios son cuentos, son fábulas, son leyendas, cualquier otra cosa menos palabra de Dios o hasta invento de hombre. A las iglesias les escribía advirtiéndoles que cuidadito si alguien venía diciendo que Dios le había dado, o si aún un ángel del cielo viniese y dijese que Dios le ha revelado, tendríamos que tener cuidado. ¿Se recuerdan de ese estudio, verdad? Y de todo eso va a advertir el apóstol Pablo a Timoteo también. Como toda carta, ¿verdad?, tiene un saludo al inicio, y esos son los primeros 2 versículos con los cuales se identifican todas las cartas. Dice, versículo 1 del capítulo 1 de Primera de Timoteo: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador. Siempre el apóstol le dio la gloria ¿a quién? A Dios. Él no dice porque yo quise, él dice por la voluntad. Usted está aquí no por mi voluntad, yo no estoy aquí por mi voluntad, usted está aquí por la misericordia de Dios. Y dice el versículo: apóstol de Jesucristo por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo. ¿Quién es Él? Nuestra esperanza. Ya va el apóstol incluyendo en su saludo parte de la doctrina que debe de tener ya Timoteo para enseñar la palabra de Dios, ¿verdad? Jesucristo, que es hasta el día de hoy para el hombre, hermano, la esperanza. Él puede sanar esta terrible pandemia que se está dando en este tiempo. Él lo puede hacer, pero también Él nos ha permitido con un propósito que nosotros no sabemos, pero que esta prueba va a pasar en el Señor. Y primeramente Dios pues tenga misericordia del Señor y que seamos parte de los que contemos a otras generaciones o a otros hermanos, decirle: Señor nos protegió y nos guardó. ¿Cuántos creemos en eso? Dios lo puede hacer. Nosotros como creyentes tenemos que tener esa esperanza. Por eso dice: de Jesucristo nuestra esperanza. 2. ¿A quién va dirigida la carta? A Timoteo. ¿Quién es él? Verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Cuando él dirige su carta,
Parece ser que el apóstol, Dios le pone en el corazón el reconocer que Dios también ha levantado a otro siervo. No lo ve de menos, sino que lo trata como ¿quién? Como un ministro. Como le dice el apóstol Pablo en su carta a Timoteo, verdadero hijo en la fe. ¿Era el apóstol Pablo o era Dios poniéndole ese testimonio en su corazón? Era Dios. Qué lindo es que de usted se diga, ¿verdad? El hermano Abraham, el hermano Yair, la hermana Arely, el hermano José, no los estoy presentando, ¿verdad? La hermana Claudia, verdaderos hijos de Dios. Qué bonito poema. Y así debe de ser. Ese debe de ser uno de nuestros objetivos, que seamos reconocidos como verdaderos hijos de Dios. Y no que se diga, ahí está, mira el sinvergüenza predicando, mentiras está diciendo porque vive otra vida. Entonces estaríamos nosotros dando mal testimonio. Pero Dios le pone en el corazón al apóstol Pablo reconocer que Timoteo era un verdadero hijo en la fe, que había crecido, que se había desarrollado y que estaba ya a punto de seguir con aquel ministerio que Dios había levantado en esas regiones, ¿verdad? Después de la dirección hacia quién va la carta, el versículo 3 inicia con una advertencia. Que aunque alguien pueda decir, hermano, las cartas son pastorales, son dirigidas a líderes, y también a nosotros como iglesia. Porque ya Timoteo murió. ¿Cuántos sabemos eso, iglesia? Pero aquí vemos muchos que podemos ser Timoteo. Yo no, hermano, ¿cómo va a creer eso? Detrás de usted hay una familia. Detrás de usted hay vecinos, detrás de usted hay compañeros de trabajo que necesitan ver en nosotros un verdadero hijo de Dios. ¿Eh? Entonces la carta también es para usted y para mí. Por eso dice el 3. Como te rogué que te quedases, aquí está la instrucción ya, ¿verdad? Que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Si Dios nos hace ver, hermanos, que al parecer ya había un mandato de parte de Dios a que Timoteo tenía que guardarse. Era un verdadero hijo en la fe, y como se le había delegado una autoridad, esa autoridad él tenía que ejercerla como usted y yo. Amados hermanos, usted y yo tenemos una autoridad no dada por el pastor. ¿Cuántos hijos de Dios sabemos aquí? Cuando fuimos hechos hijos de Dios, ¿cómo dice la palabra que fuimos hechos hijos de Dios? ¿Sabe cómo? Por favor, búsquese, hermanito Abraham, el capítulo 3, solo de la mano, del Evangelio según San Juan. Cuando usted y yo creímos en el Señor Jesucristo, recibimos una autoridad. Esa autoridad debemos de ejercerla. Y eso es lo duro en estos tiempos. Capítulo 3 del Evangelio según San Juan. Lea del versículo 16. Capítulo 1, versículo del 10 en adelante. Me equivoqué, perdón. Esponja, ¿qué dice? San Juan, ¿sí? Sí, yo le voy a decir cuando pare. En el mundo está, y el mundo por el fue. Ponga atención. Pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Aquí va para vosotros. ¿Qué versículo es? 12, ¿verdad? Oiga esto. Mas a todos los que le recibieron, a los que le creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vaya, vuelvo a leer eso. Mas a todos los que le recibieron. ¿Cuántos hemos recibido al Señor Jesucristo? Todos los que recibimos a Jesús, ¿qué tenemos? ¿Qué sigue? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, oiga, les dio, ¿qué es potestad, hermano? Derecho. ¿Qué es potestad? Poder. ¿Qué es potestad? Autoridad. Pero ¿de qué nos dio poder? ¿De qué nos dio autoridad? ¿De qué nos dio potestad el Señor? De ser llamado. Que no solamente es para Timoteo. Es para usted y para mí también.
Volvamos al estudio. Solo era un paréntesis para dar a entender de que también nosotros hemos sido llamados. Que también a nosotros nos ha sido delegada una autoridad. Cuando yo creí en el Señor Jesús, cuando usted lo recibió en ese momento, usted se constituyó hijo de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios sabemos aquí? En medio de este mundo, en medio de esta crisis, hay hijos de Dios. Amén, iglesia. No solo somos nosotros también. Hay otros que han creído en esto. Ellos también tienen esta autoridad. Continuemos. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñasen diferente doctrina. Amada iglesia, usted y yo somos llamados a guardarnos, a tener una sana doctrina. Al parecer como que vamos en contra del mundo, como que vamos en contra de la voluntad de los hombres, pero es porque la sana doctrina así debe de ser. El mundo va tras el pecado, usted debe de ir en pos de la misericordia de Dios, del perdón de ese pecado. Esa es la sana doctrina. El mundo dice, no, pero la palabra de Dios ya pasó de moda, hoy ya estamos viviendo la nueva era, el nuevo mundo. Dios sigue siendo Dios. Él no ha cambiado. Santiago lo dice, ¿verdad? En Él no hay variación de sombra. ¿Sabe qué quiere decir? El sol está aquí, la sombra está allá. El sol en la mañana cambia, la sombra está allá. Dios no. Él sigue siendo el mismo. Entonces le dice, tú tienes una autoridad, eres un hijo en la fe. Te voy a encargar algo. Cuidado con permitir que otros enseñen otras cosas. Muchos pueden utilizar este versículo como para que nos volvamos celosos en cuanto a ciertas cosas de la doctrina, de la verdadera doctrina de Dios. Sí, lo debemos de hacer. La palabra de Dios no puede ser adulterada. Y eso es lo que le está advirtiendo Dios a su siervo Timoteo. Le dice, para que mandases a algunos. Parece ser que el Timoteo ya tenía a cargo algunos siervos. Entonces, los que están a cargo tuyo, por favor, no vayas a permitir que vayan a enseñar algo que no está en la voluntad de Dios. Algo que no es correcto, algo que no es conforme a la sana doctrina. 4. Ni presten atención a qué. Cuando no hay una sana doctrina en la iglesia, ¿sabe qué hay, hermano? Cualquier cosa menos sana doctrina. Fábulas, cuentos, leyendas, cualquier otra cosa, pero menos una sana doctrina. ¿Qué dice el versículo 4? Hoy sí leámoslo todo, por favor. Ni presten atención a fábulas y a genealogías interminables que acarrean. ¿Qué traen esas cosas? Disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. El primer mandamiento o el primer encargo, si lo podemos ver literalmente, que Dios le pone al apóstol Pablo para que Timoteo continúe el ministerio es: mira que no me van a estar enseñando otras cosas, Timoteo, ni tú las vayas a permitir, ni que la iglesia vaya a andar prestando atención. De veras, eso dicen, ¿verdad? Pues no nos están enseñando bien en la iglesia, porque mire aquí qué bonito este cuento, esta fábula, ¿verdad? Sí, mire, hay que buscar su descendencia, vamos a ver su árbol genealógico. ¿Qué trae estas cosas? Si usted empieza, yo quiero ver de dónde vengo, quién era mi papá, el papá de genealogía, dice, ¿verdad? Usted va a terminar siendo, hermano, según el mundo, nieto de algún modo. Disputas traen esas cosas, no, iglesia. Hablas traen, cuentos traen. 5. Pues el propósito. ¿Con qué propósito te escribo esto? ¿Cuál es el fin por el cual la iglesia debe de guardar la sana doctrina? 3 cosas. Están en el versículo 5. Pues el propósito de este mandamiento es la primera. ¿Cuál? El amor
nacido de corazón limpio. El amor entre los hermanos debe de ser limpio. No debe de haber ningún tipo de interés, no debe de haber, hermano, ningún tipo de contienda, sino que debe de haber fraternidad. Eso debe de haber. El propósito de que la sana doctrina en la iglesia se mantenga es que el amor sea verdadero, que el amor sea conforme a la voluntad de Dios. Lo dice el versículo 5, el amor nacido de un corazón limpio, porque al parecer, si no hay corazón limpio, ¿qué hay en el corazón? Sucio. Y si el corazón está sucio, ¿cuál es ese amor? Ese amor sería sucio, lo cual no existe. Ya sería ojalá y le vaya mal. ¿Qué amor estoy teniendo hacia él? Eso nace de un corazón sucio. El desearle el mal a otro, eso ya no es un corazón limpio. Muchos dicen, hermanos, lo que pasa es que ustedes son muy pesados cuando van a aconsejar a alguien, pero es que nace de un corazón limpio. ¿Qué dice el proverbio? Más vale reprensión manifiesta que amor oculto. O sea, más vale que me digan la verdad a que me estén engañando, ¿verdad? Ay, así está bien, hermanito, así. En pecado, pero allí viva, ¿verdad? ¿Qué corazón limpio será ese? Un corazón limpio va a decir, hermanito, ven, quiero platicar con usted. Usted está actuando incorrectamente en esto. Porque mire, la palabra de Dios nos enseña que empieza el amor a decir que usted tiene que dejar esas 5 mujeres que tiene. El amor de Dios en el hermano me está haciendo ver lo correcto, la sana doctrina, ¿ves? Pero como mi corazón está sucio, usted es metido. ¿A usted qué le importa? Que ya en un corazón ya me limpio. Estoy defendiendo el qué? La suciedad. ¿Que haya dónde, hermano? En el corazón. Pero un corazón limpio a usted le hace, hermanito, no me deje de congregar. Hermanito, hágale esfuerzo, siga adelante, vaya, ore, doble sus rodillas a Dios, cubra con su sangre su familia, lea la Biblia, pero un corazón sucio, hermano, ay, déjelos, hermano, que se destruya, que se lo lleve el diablo. ¿Qué amor es ese? ¿Qué amor es ese que yo estoy deseando que alguien se lo lleve el diablo? Si no es un amor limpio. Por eso necesitamos predicar la palabra de Dios. Por eso necesitamos decirle a la gente que se tiene que arrepentir, porque en el amor de Dios, en ese amor limpio me hace ver que el camino que lleva a las personas incorrecto que tengo que yo hacer, advertirle, si tengo un corazón limpio. Pero si tengo un corazón sucio, hermano, hombre, viva como quiera. No estaría limpio mi corazón. El segundo propósito de la advertencia, ¿cuál es? Y de buena conciencia. Quiere decir que no haya nada que nos pueda atacar después, ¿verdad? Que no haya una mala conciencia. Mire, bien duro que le digan a usted, en su conciencia queda, hermano. Como queriéndole decir, usted sabe lo que hay, usted sabe que está mal, y eso va a llegar. Entonces, de buena conciencia, que las cosas sean con un conocimiento que sea de acuerdo a la voluntad de Dios. Y qué feo eso. Y de buena conciencia. Ese es el segundo propósito de la advertencia, a no estar escuchando estas cosas. La última. Y de fe, quiere decir que puede haber una fe fingida. ¿O no? Es duro, pero está escrito en la palabra. ¿Cuál es la fe no fingida? La real, la verdadera, la genuina, la que no me invento. ¿Y cuál es la fe, hermano, fingida? La fe fingida quiere decir que no es real. Yo aquí soy cristiano, pero allá soy mundano. Tengo una doble vida. ¿Cuál es mi fe? Cuando vengo a la iglesia, finjo ser. Pero cuando estoy allá con los compañeros, con los familiares, soy otra persona. ¿Qué fe tengo? Vengo a fingir. No estoy viviendo una vida real. Dios quiere que el hombre tenga una entrega real. ¿Qué demanda Dios de mí? Que yo sea creyente aquí en la iglesia. ¿Qué demanda Dios de mí? Que sea creyente con mi familia. Que me comporte como creyente. ¿Qué desea Dios de mí? Que allá donde yo trabajo me conozcan como un creyente. Porque entonces estoy dando a entender que mi fe no es fingida. Va a sonar duro lo que voy a decir. ¿Sabe qué es lo que quiere Dios? Que no actúe. Que no sea un actor en cuanto a no actuar en el sentido de hacer las cosas,
sino que yo como que esté en un teatro. La gente en el teatro le dice, usted va a hacer el papel de Juan Charrasqueado. ¿Y quién era Juan Charrasqueado? Se ponía un sombrero, me lo estoy inventando, solo para dar a entender. ¿Ese hombre es Juan Charrasqueado o está fingiendo ser? Está actuando. Entonces hay creyentes que pueden actuar, sí. Si hay uno que dice que parecen apariencia de piedad, dice la Biblia. Y bajo eso seducen a las mujeres inconstantes, dice. En otro consejo, ¿saben qué se dice la Biblia? O sea, yo puedo aparecer ahí, hermanito, un lobo. Se pone el traje de una oveja. Entonces, él está fingiendo ser ¿qué? Una oveja. Pero ¿qué es en realidad? Un gran lobo. Un gran lobo. Eso Dios no quiere de la iglesia. Dios quiere que la iglesia sea correcta. Dios quiere que la iglesia sea verdadera. Dios quiere que la iglesia sea limpia. Dios quiere que la iglesia sea purificada. No sé si estamos aprendiendo un poquito el estudio. Esas tres cosas era la demanda con la cual el apóstol advertía a Timoteo: cuidadito con que la gente anda oyendo falsas doctrinas, porque se van a salir de estos tres propósitos. Van a tener un amor que no sea puro, van a tener una fe que es fingida, y eso Dios no le agrada. Y van a empezar a hablar de cosas de la ley, lo cual, dice el apóstol Pablo, queriendo ser maestros, terminan siendo nada. Lo continúa en el versículo 6. De las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron ¿a qué? A vana palabra. Si yo quito la Biblia y la palabra de Dios de mi corazón, algo voy a tener que meter. El diario, algún otro libro, alguna otra doctrina. Miren, con esto que está pasando, mucha gente, esto significa aquello, y si usted le pone atención, hermanito, cuidadito, cae en la vana palabra. Lo que está sucediendo es bíblico, sí, principio de dolores, hasta ahí lo llama la palabra. Se está viendo el terreno, el panorama oscuro, pero Dios sigue siendo Dios. ¿Ustedes creen que Dios se va a debilitar? ¿Ustedes creen que Dios está preocupado? ¿Dios sigue siendo Dios? Aquí en todas partes. Hermano Luis, y si usted se muere con esta virus que anda, Dios sigue siendo Dios. Aquí puede ser que manden a otro, puede ser que cierren, Dios sigue siendo Dios. Pero miren, no era usted el siervo de Dios y lo dejó morir Dios. Dios le quería llevar. Dios sigue siendo Dios. Pero si yo por esto, hermano, voy a cambiar mi fe y ahora voy a creer en otras cosas, entonces estoy cayendo en vana palabra. ¿Nos está enseñando bien la palabra? Vale, avancemos entonces, versículo 7, ya vamos a ir terminando. ¿Qué pasa con las personas que se apartan? Cuando dice que de las cuales cosas, desviándose alguno, se apartaron de vana palabrería. ¿Cuáles son de las cosas que se apartaron estas gentes? Se apartaron de lo que exigía el versículo 5. Exigía el amor nacido de corazón. Se apartaron de una buena conciencia y se apartaron de fe no fingida. Cuando yo me aparto de estas tres cosas, ya estoy en problema. No, hermano, si Dios quiere el corazón, mi cuerpo para el pecado, hermano, démosle con todo. ¿Dónde queda la conciencia? Ya me aparté, ya me desvié. Y Dios tiene que ser glorificado en mi vida, no solo con palabras, sino con hechos. Entonces cuando yo ya dejo, ya estoy en el error. Y eso va a traer graves consecuencias, porque ponemos mil pretextos. Mire, para pecar, hermano, hay un montón. Ahí me sale a uno, un amigo, yo siempre le evangelizo. Me dice, no me llamo así, pero él me dice, Chepe Luis, me dice, si Salomón tuvo no sé cuántas mujeres, yo apenas llevo como 100, me dice. Pero yo estoy yendo a la iglesia, yo sé que Dios me va a cambiar, pero entréguese al Señor. Y otros me dicen, no hombre, si mire cuánto, mire si David. Empezamos a poner, hermano, al parecer, la palabra de Dios como un pretexto para tocar.
Me estoy convirtiendo ¿en qué? En doctor. Lo dice la Escritura, no me lo he inventado yo. El 7, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan. Es como que yo vengo a hablar de un tema que no conozco. Puedo hablar de las cosas que conozco, de lo que poquito que Dios me ha revelado, pero que voy a estar hablando yo de cosas que no sé, ya estaría yo mintiendo. ¿Qué tal si yo les digo, hermano, tengo la cura del coronavirus? Todo por atención, vamos a irla, y les voy a dar un gran invento, hermano, porque yo no lo sé. ¿De qué estoy? Queriéndomela llevar de qué? De sabio. Coja 3 cogollos de guayaba, 5 de pico. La gente, hermano, con esta aflicción que anda cualquiera no. Le voy a ganar hasta los chinos y hasta los gringos. Así como en ese ejemplo, también muchos que salen de la Biblia. Una persona que me dijo, mire, usted tiene que ser de mente abierta. Hay un libro que se llama, como lo sacaron también de película, el famoso Código Da Vinci, donde se afirma, ellos afirman que Jesús tuvo relación marital con Magdalena. Tiene que leerlo. ¿Y qué tal si eso es cierto? Me dice, se le cae todo el negocio a los cristianos. ¿Y qué me demanda la palabra de Dios respecto a eso? No está oyendo eso. ¿Por qué voy a caer en Pablo? En cuento. Queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Hablan cosas que no son, dice el apóstol Pablo. Están afirmando algo que no entienden. Porque si van a hablar de la ley, van a hablar, ¿saben qué es la ley? Y les empieza a explicar qué es la ley, del versículo 8 al versículo 11. La ley es para esto, dice, empieza el versículo 8. Pero sabemos que la ley, si vamos a hablar de la ley, dijo el apóstol Pablo, la ley es buena. ¿Estamos de acuerdo en esto, hermano? Buenísima. Y no solo es buena, sino que es perfecta también. Lo dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa. O sea, si la uso correctamente, la ley es buena. Porque la ley es perfecta. Tan perfecta es que dice el versículo 9, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. ¿Cuántos estamos de acuerdo en eso, hermano? La ley no fue dada para el justo. La ley fue dada para los que transgreden la ley. Y los desobedientes, ahí estamos nosotros. No, ahí no estoy yo. Bueno, vamos a ver la lista. Más de alguno de esos pecados anduvo cerca de nosotros. Empecemos. Sino para los transgresores y desobedientes. Esos son los primeros. Luego, ¿quiénes siguen? Para los impíos y pecadores. Ya estamos, ¿verdad? Yo creo que ya todos estamos ahí, ¿verdad, hermano? La ley viene y como es perfecta, ¿cómo me encuentra, hermano? Transgresor. Y me olvido de algo. Vuelvo al versículo 5, en donde dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia. ¿Y qué dice? Y de fe. Cuando yo ya voy a la ley, ya la fe la dejo a un lado. ¿Y qué? Si en la ley, hermano, yo me encuentro como lleno de pecados. Y después de eso aparece una lista de pecados. Estoy en el versículo 9, si no me equivoco, ¿verdad? Para los impíos y pecadores. ¿Para quiénes más? Para los irreverentes y profanos. Para los parricidas, matricidas, para los homicidas. Está hablando de el no matarás. ¿Quiénes son los parricidas? Son los que matan a sus padres. ¿Y quiénes son los matricidas? Los que matan a sus madres. ¿Y quiénes son los homicidas? Los que matan a otros hombres. Hoy, ¿cómo se llama el delito de matar a una mujer? Feminicidio. Agarradura, ¿verdad? Claro, lo desglosa, ¿verdad? Pero está en un solo mandamiento, el no matarás. Lo único que lo desglosa la ley.
claramente dice parricida, matricida, homicida. ¿Para quiénes más? 10. Para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. El apóstol Pablo le está diciendo, este es el evangelio, pero en realidad la ley es perfecta. Todos no seremos juzgados conforme a la ley, los que hemos creído en Cristo Jesús. Porque la ley nos hace ver que somos injustos. Pero en la fe está la salvación de nuestro Señor Jesucristo. En la fe en Él. No sé si hemos aprendido algo esta noche, hermanos. Quedémonos con esto, ¿verdad? Hasta aquí dejamos el estudio. La próxima semana vamos a continuar con el versículo primeramente.